Cuando comemos de algún fruto del conocimiento, siempre seremos expulsados de algún paraíso. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las Sagradas Escrituras mediante la interpretación bajo el pensamiento de las raíces hebreas. Cuando el mundo avanza, siempre tiene que avanzar de la mano del conocimiento. El conocimiento es la más poderosa arma que tiene la humanidad para avanzar, para crecer, para crear nuevas opciones, nuevas condiciones de vida, nuevos elementos y también nuevo pensamiento. Sin embargo, cuando regresamos a la escritura, las primeras líneas de la escritura, aparece una historia que el creador dice o establece acerca de la primera pareja que está en el jardín del Edén, que no deben comer del fruto que está en el centro del jardín. Cuando analizamos esto, podemos retornar esta misma idea a las típicas imágenes de la infancia. Cuando nuestros padres nos prohibían algo, cuando éramos muy chiquitos, nos decían, no meterás el dedo aquí. ¿Qué es lo que primero hacíamos? Precisamente lo que estaba prohibido. Si recordamos la historia del Jardín del Edén, en esos detalles dice que el creador puso a su primera pareja en un jardín y le dijo, mira, de todo lo que está aquí, de todos los árboles de este jardín puedes comer, pero del jardín, del árbol que está en la mitad del jardín, del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás, porque si comieres en realidad vas a morir. Entonces, mucha gente se pregunta y dice, ¿por qué el creador puso un árbol y delicioso? Porque después vemos que la serpiente les muestra y dice, miren, este árbol es delicioso y es bueno para comer y realmente no van a morir. Y efectivamente, el árbol era bueno y viendo que era delicioso, probaron de este árbol y en realidad no murieron físicamente, sino que se apartaron, tuvieron que apartarse del famoso paraíso. Entonces, los sabios se preguntan y dicen, bueno, si les puso el creador el árbol cerca, estaba en el sexto día, en la tarde del sexto día, y también calculan, dicen, faltaban como 3 horas para que se acabe el sexto día y luego iniciaba el Shabbat. Y en el Shabbat hay otras condiciones. Si llegaban al Shabbat ya estaban en el tiempo del perfeccionamiento. Si es que solamente esperaban 3 horas para luego probar del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no hubieran muerto, no hubieran sido expulsados. ¿Por qué el creador les puso el árbol tan cerca? Si es que el creador les hubiera puesto, por ejemplo, el árbol en una montaña y se demoraban en subir, no hubieran comido del árbol del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y yendo también un poco más allá, si es que le hubiera puesto el árbol y estaba un poco escondido, no se hubieran dado cuenta. Si él no les hubiera dicho, miren, de este árbol no hay que comer, a lo mejor no se daban cuenta y no comían. Es decir, hay un cierto propósito en el diseño de la redención de que el creador pone el árbol, en realidad les pone para comer. Y el comer del árbol del conocimiento implica de todas maneras el riesgo de ser expulsados del paraíso.
Entonces, nosotros los seres humanos estamos diseñados para la creatividad. ¿Por qué? Porque el Creador nos formó, dice la Escritura, a imagen y semejanza de Él. Si somos a imagen y semejanza de Él, la creatividad demanda de conocimiento. Y por tanto, tenemos que comer del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, pese a todas las consecuencias. Y de hecho, comer de este árbol del conocimiento del bien y del mal, que es parte del mismo plan del Creador, nos va a motivar para finalmente alcanzar el árbol de la vida y algún momento regresar, retornar al jardín del Edén y vivir para siempre en lo que conocemos como la vida eterna. Entonces, veamos, vamos a irnos insertando en ciertas imágenes que corresponden al pensamiento antiguo y que están de alguna forma relacionadas con esta misma idea, este mismo tipo de pensamiento hebreo. Entonces, tenemos la manzana prohibida como tema para esta charla. La manzana prohibida que se nos ha insinuado, se nos ha contado por alguna razón evidente, que fue el fruto que comieron Adán y Eva del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Desde luego que todas son alegorías, desde luego que no fue una manzana, la manzana no está explícitamente relatada en la Torá, pero de alguna forma vamos a decir que en verdad sí fue la manzana el fruto prohibido. Y nosotros podemos ver en esta imagen que en una manzana está representada la relación entre el esposo y la esposa, el novio y la novia. ¿Y qué existen, qué elementos existen en su interioridad para dilucidar, para poder llegar a entender cuál es el concepto que los sabios nos han insertado al decir que la manzana fue el fruto prohibido? Entonces, repasemos un poco la historia del jardín del Edén. Esto en Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Y aquí he escrito la última parte, la he resaltado, porque en el texto hebreo original, en realidad, existe esta famosa repetición que es un hebraísmo. Dice textualmente, morirás, y está traducido como, ciertamente morirás. Estos hebraísmos debemos siempre tomarlos en cuenta porque nos ayudan a identificar los textos que tienen esta estructura y son fundamento del pensamiento hebreo. La repetición es el asentamiento de la idea, el resaltar la idea como una idea fundamental. Y nosotros a lo largo de toda la escritura vemos esta repetición, incluyendo estas repeticiones en las palabras del Mesías en el Nuevo Testamento. Cuando él dice, por ejemplo, de cierto te digo. Esto como una referencia. Entonces aquí hay algo importante en la ciencia del árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, que no hay que comer. Dice, porque el día que comieres de él, morirás. Cuando analizamos en las clases pasadas los momentos de la creación, en estos momentos de la creación aparecen dos círculos
Y allí vamos a recordar cuando el Creador dice, eh, o está relatado en la Torá, que dice, y dijo Dios, sea la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y de alguna forma, estos dos círculos nos hablan de esa creación de la luz y la separación de la luz de las tinieblas. Esta separación es una separación gradual. La separación gradual que implica esta separación de nuestra propia interioridad. Hemos hablado de que la creación es una alegoría de la creación de nuestra propia interioridad. Antes de este versículo de que dijo Dios sea la luz, dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es decir, que lo primero que existía en el momento de la creación era la oscuridad. Y esa oscuridad la podemos representar como el primer círculo de la izquierda. Y luego dice, y dijo Dios sea la luz. Sea la luz aparece y podríamos decir que es el círculo de la derecha, el círculo al que tenemos que llegar. Pero cuando existe esta separación, la separación de la luz, de la oscuridad, esta separación gradual va a producir aquí un intermedio que en la terminología antigua, en la geometría sagrada se le conoce como la vésica de Piscis. La vésica de Piscis es de alguna forma el fundamento de la geometría sagrada, porque aquí aparecen muchas leyes, mucha matemática, el fundamento de nuestras ciencias. La vésica de Piscis inclusive nos insinúa mucho conocimiento relacionado a nuestra propia biología. Y luego veremos. Entonces, aquí esto tiene que ver con las interrelaciones, inclusive a nivel atómico, de nuestros cuerpos. Y, como dijimos, esta vésica de Piscis, en la intersección de estos dos círculos, que lo uno corresponde a la oscuridad y el otro a la luz, en esta área aquí de la superposición de estos dos círculos, ya comienza a aparecer allí en realidad la luz. Aquí aparece la primera geometría, ya podemos trazar líneas, puntos de referencia, y en estas líneas y puntos de referencia, en esta intersección, ya comenzamos a mirar objetos, a mirar geometría. Por ejemplo, ya podemos dibujar el primer triángulo que aparece en la unión entre los dos puntos centrales, entre los dos puntos centrales de cada círculo y la intersección, que esto nos lleva a crear un rombo cuyo centro es precisamente el radio de una circunferencia. Pero también aparece toda la matemática que nosotros conocemos como los números irracionales. Y aparecen estas raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, ¿sí? Que son fundamentos de las matemáticas que aparecen a partir de los triángulos, las hipotenusas de unos triángulos rectángulos que podemos dibujar allí. Entonces, cuando hablamos de la vésica de Piscis, en esta vésica de Piscis comienzan a aparecer las leyes fundamentales de todas las ciencias que nosotros conocemos ahora. Aparecen varios cálculos. Y ahora, retornando a esta imagen, de allí mismo aparece el símbolo que nosotros conocemos en el cristianismo, que ha sido utilizado para simbolizar
la idea de Jesús, esta estructura de Jesús, que a sus discípulos les dijo: a ustedes voy a hacer pescadores de hombres. Y le hemos entendido ese de pescadores en el sentido de que una semejanza de ser un pescador que va a pescar un pescado, un pez en el mar, porque los apóstoles tenían ese oficio, ¿no? Y ahora tenemos que ir a pescar almas. Pero en realidad va más allá de esto, va más allá en el sentido de que tiene inclusive una estructura de conocimiento. Está refiriéndose precisamente a la vésica de Piscis, porque esta imagen del pez tiene o está basada precisamente en la vésica de Piscis, que es la intersección entre estos dos círculos de ir de la oscuridad a la luz, ir de la ignorancia al conocimiento. Y en ese paso de la ignorancia al conocimiento somos un pez nadando en un océano llamado la Torá. En un océano, en un mar que es, la Torá es el reflejo de nuestro propio inconsciente, el mar de dudas al que nos enfrentamos y que tiene que ser resuelto por el conocimiento, por el indagar todo lo relacionado con la luz que fue creada por el Creador. Y como vimos en una clase pasada, esta estructura de la flor de la vida, aquí aparecen varias intersecciones de estos dos círculos, de la que se extrae la vésica de Piscis, ¿no? La vésica de Piscis, que es el pez, el símbolo en el cristianismo. Y ahora, yéndonos un poco más allá, estas mismas dos esferas, si se podrían notar aquí, estas dos esferas nos están insinuando ya que aquí aparece una forma toroidal que es como se le llama a la forma de estas dos esferas, que se pueden aplicar a nuestra propia Tierra en los campos magnéticos que fluyen entre los polos y que se unen. Los campos magnéticos son unas circunferencias que atraviesan ciertas distancias desde el polo norte hasta el polo sur y vuelven a entrar por el polo sur. Entonces, estos campos magnéticos configuran una imagen toroidal y esta imagen toroidal ya nos está dando o sugiriendo la forma de una manzana. Entonces, esta manzana, esta forma toroidal, en la ciencia antigua, el pensamiento antiguo decía: somos un toroide. Bueno, y ahora comparado ya con las leyes que nosotros conocemos, somos un toroide electromagnético, un bucle donde toda la energía que brota de nosotros hacia la vida es la misma energía que vuelve siempre a nuestro centro. Quizás por esto no deberías pensar tanto en lo que vas a obtener, sino en lo que vas a dar. Es decir, esto está estrechamente ligado ya al pensamiento bíblico que dice que es más bendecido dar que recibir. Es decir, cuando nosotros nos damos cuenta, tenemos conciencia de nuestra forma toroidal, que también somos un campo electromagnético. Todos los campos electromagnéticos configuran círculos que salen de una parte superior y entran por una parte inferior. Estos campos electromagnéticos nos recuerdan que todo lo que nosotros damos vuelve de todas maneras. Es decir, que el principio bíblico de es mejor dar que recibir va en concordancia con todo este pensamiento, porque cuando damos, en realidad recibimos. Allí vale introducir una idea de ciertos sabios actuales en que cuando, por ejemplo, nosotros damos un pan
y recibimos una moneda. Ahora tú tienes una moneda, tú tienes un pan y yo tengo una moneda. Es decir, hemos intercambiado algo. Pero cuando tenemos conocimiento, el conocimiento cuando compartimos con alguien, yo tengo una cosa, una parte del conocimiento y cuando lo comparto ahora tú tienes conocimiento, entonces los dos tenemos conocimiento. ¿Y qué es lo que ha pasado en esto? Ya no es que yo me he quitado el conocimiento y te he dado a ti, sino que ahora los dos tenemos conocimiento. Es decir, que hay cosas en la espiritualidad que cuando damos no perdemos absolutamente nada. Este es el principio fundamental del dar y recibir. Cuando nosotros damos en una forma espiritual, ese dar jamás desaparece de nosotros, se queda con nosotros y además hemos dado a otra persona. Entonces, esto es el fundamento del toroide, porque lo que damos siempre regresa. Y aquí, todo está relacionado con la astronomía, con la biología y con los mismos átomos. Todo tiene una estructura toroidal que finalmente es lo mismo que tenemos en nuestras galaxias. Cuando en nuestras galaxias nosotros observamos que existen ciertos puntos de concentración, puntos de concentración interna que les llamamos agujeros negros. Estos agujeros negros son el centro de nuestras galaxias en donde de alguna forma confluye la energía. Cuando esa energía entra por el centro de la galaxia, el famoso agujero negro, ese agujero negro es una especie de reciclaje de la galaxia porque por un lado entra la energía, entra la materia y por el otro lado vuelve a salir creando nuevas estrellas, volviendo a crear, a recrear lo que había sido introducido aquí. Entonces, el centro de este toroide es muy importante, es el centro o el origen de la misma vida. Y todo en nuestras estructuras, tanto a nivel macro como a nivel micro, tiene esta forma toroidal, la forma de una manzana. Y repitiendo lo que estábamos diciendo, el centro de nuestra galaxia es un agujero negro. Pero en realidad, cuando dijimos en alguna clase pasada que nosotros somos también un fractal del universo. ¿Qué significa un fractal? Un fractal es una copia en pequeño de todo lo que es en lo grande. Es decir, las formas se siguen manteniendo de lo grande a lo chiquito. Estas formas en nuestra interioridad también nosotros los átomos también tienen un agujero negro en donde se recicla toda la materia. Y el decir recicla significa que aquí aparentemente se termina o se elimina la materia, pero vuelve a salir y se vuelve a crear. Esto es el principio de la creación. Recuerden que nosotros somos creadores porque somos a imagen y semejanza del creador. Es decir, tenemos que hacer un ejercicio de creatividad en el reciclaje de todas nuestras ideas, de todos nuestros pensamientos. Y este es el movimiento que se asemeja al movimiento del mismo universo. Es decir, todo en el universo se mueve. Si es que hay algo que no se mueve es porque está muerto. Si hay algo que no se mueve, no existe. Entonces en el universo todo tiene movimiento y nosotros tenemos que simular este movimiento en el sentido de la creatividad. La creatividad es el reciclaje de nuestros pensamientos y de nuestras ideas. Y por esto vimos que de aquí toda esta estructura tiene o inicia en la famosa flor de la vida
la flor de la vida, que es la que produce las semillas de la vida, y estas semillas de la vida curiosamente se encuentran en el centro de la manzana o en el centro del toroide. Entonces, este toroide, todo en la vida es un toroide y todo toroide tiene aperturas en sus polos a través de las cuales la energía confluye hacia su centro. Es decir, este reciclaje, este estado de conciencia al que nos llevan todas las ideas, nos llevan a reciclar nuestro pensamiento, y ese pensamiento en la interioridad es una semilla que vuelve a germinar. Este es el sentido de nuestro caminar por el mundo, que nosotros en realidad somos una manzana, y la manzana en el centro del toroide, en el centro del agujero negro, existe la semilla que es el inicio de todo nuevo pensamiento, de toda nueva idea, de toda nueva personalidad. Es decir, cada vez que nosotros tenemos que reciclarnos a nosotros mismos, lo que se conoce como el famoso bautismo, el bautismo que bíblicamente inclusive no es una sola vez, sino que es un modelo continuo de reciclaje de nuestra propia alma. Esta semilla que se produce, que está en el centro de nuestro toroide, va a germinar hacia un nuevo pensamiento, hacia una nueva persona. Y es el mismo, la misma idea, el mismo pensamiento antiguo de otra civilización oriental que se le conoce como el yin y el yang. El yin y el yang tienen sus agujeros negros en la parte blanca y un agujero blanco en la parte negra, que es los lugares en donde se recicla la materia. Y esta imagen similar a la que vimos, nuestro centro de la galaxia es un agujero negro, y también se ha tomado esta idea de los toroides para que nosotros podamos diseñar inclusive cierta electrónica basada en los toroides. Estos toroides que son como donuts que tienen o están basados en estas dos circunferencias iniciales. El inicio de la dualidad, como dijimos alguna vez, que esta dualidad nos sugiere el infinito. El infinito, cuando este infinito ahora ya están estas dos circunferencias se van acercando. Es decir, al inicio la luz y la oscuridad, como de alguna forma, digamos, están separadas, tenemos que irlas acercando, y cuando comenzamos a acercarlas ya existe una interrelación entre estas dos, y esta interrelación es el fundamento de la creatividad, el fundamento de la generación de las ideas, de la luz y de las ciencias. Y basados en las mismas ideas de los 7 días de la creación que vimos en estos 7 círculos, estos 7 círculos de alguna forma nos configuran el mismo tipo toroide que es el origen de la semilla de la vida, y de donde vimos que aparece también el árbol de la vida. Y para darnos una idea de lo que somos, la armonía que nosotros logramos entender, logramos alcanzar, está precisamente en esta interrelación que se conoce como varón-mujer. La interrelación como varón-mujer es en esta vésica de Piscis. Allí aparece la vida de estas interrelaciones varón-mujer. El varón fue puesto al frente de la mujer, o al revés, una mujer fue creada como espejo del varón para la rectificación del ser humano. Es decir, cuando la Biblia habla de que la mujer fue creada, está hablando de nuestra interioridad, de la interioridad de todos los seres humanos, varones y mujeres, pero esta mujer es nuestras emociones. La inteligencia tiene que confrontarse con las emociones
y de allí surge toda la vida, de enfrentarnos a nuestra propia tierra y trabajar esa propia tierra, de allí germina la vida. Y todo en realidad es un toroide, es decir, es una manzana. ¿Qué es lo que en definitiva debemos hacer? Es comer del fruto prohibido, que es en este caso la manzana, comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, y lógicamente que seremos expulsados del paraíso, porque al ser expulsados del paraíso tendremos la idea de que allí hay que regresar. Entonces, estas figuras nos muestran que todas las ciencias, la ciencia de electromagnética que explica el funcionamiento de los campos magnéticos de la Tierra, o la forma de las galaxias que tienen la misma estructura toroidal, todo tiene una estructura similar a una manzana. Esto, como podemos ver aquí, es biología, biología, es astronomía, está relacionado con las ciencias de la Tierra y está relacionado con la manzana que finalmente en el centro de la manzana está el origen de una nueva manzana, la semilla, y también es el centro de nuestra propia interioridad. Esto en una de las civilizaciones antiguas, en la forma de sentarse en forma de loto, en donde el centro de nuestra energía está estrechamente relacionada con el poder creativo, simbolizado por nuestros órganos sexuales. El poder creativo del ser humano, porque allí se recrea nuevamente toda la energía que nosotros poseemos. Y en la misma forma, aquí explicado en términos de líneas electromagnéticas que se van formando dependiendo de la masa de una estrella cualquiera. Dependiendo de la masa de una estrella cualquiera, estas líneas pueden ampliarse o pueden estrecharse. Y aquí nosotros conocemos este reciclaje, que estas energías entran en un vórtex que es de alguna forma el sitio en donde comienzan a ser atraídas todas las energías para volver a ser recicladas. Es decir, aquí cuando hay algo que se acerca al centro de este agujero negro, está siendo atraído, y cuando está siendo atraído finalmente el agujero negro lo engulle, y al engullirlo lo vuelve a expulsar y lo vuelve a reciclar. Entonces, nosotros tenemos que aplicar esta creatividad en nuestra interioridad, simulando este proceso de transformación interna. Entonces, nuestra transformación interna es realmente el símbolo de una manzana, de un toroide, y nosotros que estamos en el centro, este centro es el origen de este centro es la semilla de todo lo que nosotros conocemos, de todo lo que estamos creando, está en el centro de nuestra propia interioridad. Entonces, el origen de las ciencias bíblicas, que decíamos va en paralelo con todo el pensamiento antiguo también, podríamos decir que efectivamente fue una manzana, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sabiendo que todo esto es una alegoría que finalmente nos lleva a entender que estamos diseñados a imagen y semejanza del Creador, y por lo tanto somos creadores, y tenemos que ejercitar esta creatividad en toda nuestra propia vida, y esa creatividad implica movimiento. El movimiento es el generador de nueva vida. Si es que estamos estáticos, es decir, si estamos conformes, si estamos en nuestra zona de confort y ya no pensamos en avanzar, en realidad estamos muertos. Pero aquí, como hemos visto en todas estas figuras, este toroide implica movimiento.
El movimiento significa conocer, llegar a nuevos estados de conocimiento, porque finalmente hemos sido diseñados con un potencial increíble que está puesto sobre nuestras cabezas. Físicamente el cerebro es una máquina muy poderosa y esta máquina tiene que ser pulida, tiene que ser aprovechada, tiene que ser trabajada para alcanzar mayores niveles de conocimiento, porque en realidad el conocimiento es el fundamento de la vida eterna. Como el mismo Mesías dice en Juan, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, Yeshua HaMashiach, a quien tú has enviado. Es decir, si queremos alcanzar la vida eterna, tenemos que reciclarnos, tenemos que reciclar nuestras ideas, tenemos que avanzar, tenemos que estar en movimiento continuo para lograr un nuevo estado de conciencia. El nuevo estado de conciencia viene con el conocimiento, pero ese nuevo estado de conciencia implica que ahora tenemos que llegar a un estado de armonía con los demás. Por esto el mandamiento de la Escritura dice, el Creador vuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Pero no termina allí, dice, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, esto es un proceso que va de principio a fin, que tenemos que conocer que Él es uno y nuestra finalidad debe ser llegar a un estado de armonía en nosotros y también con los demás. Y esto que finalmente es o tiene esta misma estructura es conocer, comer del fruto prohibido. ¿Para qué? Para retornar al mismo lugar en donde salimos. Allí hay una alegoría acerca de un rey que estaba mirando cómo su hijo crece y que tenía que darle ciertas lecciones antes de que él pueda encargarse del reino. A este rey, a este príncipe, el rey lo envía y le dice, mira, tú tienes que hacer un viaje y antes de que tomes posesión del reino, tú vas a conocer el mundo y cuando retornes, entonces ya podrás ser rey. Cuando el hijo sale, el padre le dio una instrucción, ciertas instrucciones de que tiene que llegar a un lugar y en ese lugar hacer un trabajo, resolver ciertas dudas y de allí continuar. Esto es como este juego de la gincana, que cuando nos organizan nos dan ciertas pistas de llegar a un lugar, tomar ciertos datos de allí y luego de resolver esos problemas estamos preparados para el siguiente punto. Entonces el príncipe salió a, a buscar el mundo, a buscar todas las pistas que le dio el padre y recorrió todo el mundo y fue resolviendo todos los enigmas que le fueron puestos en el camino. Y cuando llegó la última pista, en la última pista le señalaba el destino, que era el propio jardín de su propio palacio. Cuando el príncipe retorna, se da cuenta que el punto final de todo su aprendizaje era su propio terreno, su propio jardín. Entonces, se da cuenta que todo lo que tuvo que hacer, el conocer todo el mundo, le llevó finalmente a su propio lugar de origen. Y en ese propio lugar de origen terminaba toda su tarea. ¿Qué significa esto? Que para cuando nosotros tengamos que terminar nuestro ciclo de la vida, tenemos que salir de nuestro jardín y este jardín que tuvimos que tomarlo por el comer del fruto prohibido, este fruto prohibido nos ha expulsado del jardín para dar la vuelta por todo el mundo y esta tarea finalmente nos retorna a nuestro punto de partida, que es nuestra propia tierra. Es decir, todo lo que tenemos que hacer es conocer lo más que podamos conocer para terminar nuestro propio trabajo interior.
de todo se trata de nuestro propio trabajo interior. Es decir, si salimos expulsados del jardín del Edén, la finalidad es que retornemos allí. Es como cuando un águila que cría sus polluelos está criando sus polluelos en un acantilado y los prepara y hace que cada vez que hay viento ellos agiten sus alas y se fortalezcan mientras van creciendo. Y cuando ya están listos, entonces ahora hay que expulsarlos del nido porque es la única forma que aprenderán a volar. En ese momento crucial, el, uh, el águila se arma de valor porque hay que armarse de valor para expulsar a sus propios hijos al vacío, los expulsa al vacío y la única forma de salir de allí es o morir o aprender a volar. Entonces, los famosos polluelos tienen toda la altura desde su acantilado antes de llegar a la tierra para aprender a volar. Y hacen uso de todas las fuerzas que han adquirido, han aprendido y finalmente salen volando. Y cuando se van volando, siempre van a retornar a su lugar de origen o van a crear uno nuevo. Entonces, la idea es aprender a volar. El creador nos ha empujado de alguna forma a comer del fruto prohibido para que logremos aprender a volar, para que nos conozcamos a nosotros mismos y en ese aprendizaje de conocernos a nosotros mismos, estamos en realidad conociéndole a Él, porque la vida eterna es eso, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien tú has enviado.